Carlos III de España, llamado el político y también el mejor alcalde de Madrid. Era el tercer hijo varón de Felipe V, que tuvo con su segunda mujer Isabel de Farnesio, por lo que fueron sus medio hermanos Luis I y Fernando VI, quienes sucedieron a su padre en un primer momento. La muerte sin descendencia de estos llevaría a Carlos a ocupar el trono en 1759, hasta su muerte. En política interior, el rey quiso modernizar la sociedad utilizando el poder absoluto del monarca, bajo un despotismo ilustrado. Un programa político que surge en la segunda mitad del siglo XVIII en Europa, que se enmarca dentro de las monarquías absolutas totalitarias, incluyendo las ideas filosóficas de la Ilustración, según las cuales las decisiones humanas son guiadas por la razón. Los monarcas de esta doctrina contribuyeron al enriquecimiento de la cultura de sus países y adoptaron un discurso paternalista. También se le puede llamar despotismo benevolente o absolutismo ilustrado, y a quienes los ejercen, dictador benevolente. El monarca Carlos III nombró al marqués de Squillace secretario de Hacienda. Este incorporó señoríos a la corona, controló a los sectores eclesiásticos y reorganizó las fuerzas armadas. Su programa de reformas necesitaba más ingresos, que se consiguieron un aumento de la presión fiscal y nuevas fórmulas como la creación de la Lotería Nacional. Se liberalizó el comercio de los cereales, lo que originó una subida de los precios de los productos de primera necesidad, a causa de las especulaciones de los acaparadores y de las malas cosechas en los últimos años. El pueblo hizo responsable de todo al siliciano Squillace. En marzo de 1766 se produjo el motín de Squillace. El detonante fue la orden de cambiar la capa larga y el sombrero de ala ancha de los madrileños por la capa corta y el sombrero de tres picos. La tensión subió por pasquines que circulaban por la capital, cuyo léxico y ortografía provenía de hombres de cultura. Se atribuyó a que era de los sectores nobiliarios y eclesiásticos, como un ataque directo a la política reformista del gobierno del rey. De Madrid, el levantamiento se trasladó a ciudades como Cuenca, Zaragoza, La Coruña, Oviedo, Santander, Bilbao, Barcelona, Cádiz y Cartagena, entre otras muchas. En Madrid las quejas se referían al gobierno de la nación. En las provincias las quejas se dirían contra las autoridades locales por problemas de corrupción e incompetencia administrativa. El monarca tuvo que desterrar a Squillace y nombró en su lugar al conde de Aranda. Se tomaron medidas para acelerar la importación de cereales desde Sicilia y se reformaron los gobiernos concejiles, añadiendo a estos diputados elegidos por sufragio. Desaparecieron los ministros extranjeros. El rey se apoyó en los reformistas españoles, como Pedro Rodríguez de Campomanes, el conde de Aranda o el conde de Florida. Campomanes, nombrado fiscal del Concejo de Castilla, trató de demostrar que los inductores del motín de Squillace habían sido jesuitas. Se nombró una comisión de investigación y sus principales acusaciones fueron su intervención en dicho motín y su participación en la Revolución de los Países Americanos. Mediante decreto real del 27 de febrero de 1767 se les expulsó de España y todos sus dominios y posesiones fueron confiscados. Se realizó una reforma de la enseñanza que debía fundamentarse en las disciplinas científicas y en la investigación. Sometió las universidades al patronazgo real y creó en Madrid los estudios de San Isidro en 1770 como centro moderno de enseñanza destinado a servir de modelo, y también las escuelas de arte y oficios,
que pasaron más tarde a llamarse Escuelas de Formación Profesional. Se organizó el servicio de correos como servicio público. La reforma de la agricultura durante el reinado de Carlos III estuvo impulsada por las sociedades económicas de amigos del país. Campomanes centró atención en los problemas de la agricultura. En su tratado de la regalía de la amortización, defendió la importancia de este para conseguir el bienestar del Estado y de los ciudadanos, y la necesidad de una distribución más equitativa de la tierra. En 1787, Campomanes elaboró un proyecto de repoblación en las zonas deshabitadas de las tierras de Realengo de Sierra Morena y del valle medio del Guadalquivir, creando las nuevas poblaciones de Andalucía y Sierra Morena. Se trajeron inmigrantes alemanes y flamencos, católicos, para fomentar la agricultura y la industria, en una zona despoblada y amenazada por el bandolerismo. Se reorganizó el ejército, se impulsó el comercio colonial, formado mediante el Reglamento de Libre Comercio de 1778, que liberalizó el comercio con América. También destacó el Decreto de Libre Comercio de Granos en 1765. Otras medidas reformistas del reinado fueron la creación del Banco de San Carlos en 1782 y la construcción de obras públicas como el Canal Imperial de Aragón y un plan de caminos reales de carácter radial con origen en Madrid y destino a Valencia, Andalucía, Cataluña y Galicia. Hizo un ambicioso plan industrial en el que destacan como punteras las industrias de bienes de lujo, porcelana del Buen Retiro, cristal de la Granja, y traslada la platería Martínez a un edificio en el Paseo del Prado, y muchas otras cosas para la producción de bienes de consumo en toda la geografía española. Hizo hospitales públicos, servicios de alumbrado y recogida de basuras, utilizó adoquines en las calles y un buen sistema de red de alcantarillado. En Madrid, un ambicioso plan de ensanche con grandes avenidas, monumentos como la Cibeles, Neptuno, la Puerta de Alcalá, la construcción del Jardín Botánico, el Hospital de San Carlos, hoy Museo Reina Sofía, y el edificio grandioso del Museo del Prado. La nobleza descendió en número debido a la desaparición de los hidalgos en los censos por las medidas restrictivas hacia este grupo por el rey. Representaba el 4% de la población. Su poder económico se acentuó gracias a los matrimonios entre familiares de la alta nobleza, que propiciaron una progresiva acumulación de bienes patrimoniales. Además, se decretó que los nobles podrían trabajar, cosa que antes no podían hacer, únicamente podían vivir de sus riquezas. Se creó la Orden Militar de Carlos III, las Reales Maestranzas, con estatutos nobiliarios, y el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid. En contrapartida, se pusieron numerosas restricciones a los mayorazgos y a los señoríos, aunque nunca llegaron a desaparecer durante el reinado. La Iglesia poseía cuantiosas riquezas, siendo el clero un 2% de la población, según el catastro. Era propietaria de la 7ª parte de las tierras de labor de Castilla y de la 10ª parte del ganado. A los bienes inmuebles se añadían el cobro de los diezmos, a los que se descontaban las tercias reales, y otros ingresos, como rentas hipotecarias o alquileres. La diócesis más rica era la de Toledo. Carlos III ayudó a repartir las riquezas entre los más necesitados en el país y abolió algunas leyes dictadas por la Iglesia que reducían las leyes del pueblo. En el grupo más numeroso se encontraban los campesinos, que gozaban de cierta estabilidad económica.
Los jornaleros sufrían situaciones de miseria. Los artesanos representaban el 15% de los asalariados y tenían mejores retribuciones que los campesinos. La burguesía comenzó a despuntar tímidamente en España. Se identificó con los propósitos reformistas y los ideales ilustrados del siglo. Fue especialmente importante por su vinculación al comercio americano, Cádiz. Después, Barcelona y Madrid. El rey murió en 1788 y se terminó el reformismo ilustrado en España. Con el empeoramiento de la economía y el desbarajuste en la administración, que revelan los límites del reformismo. El estallido de la Revolución Francesa al año siguiente ofrece una alternativa al antiguo régimen, lo que provocó una reacción de terror entre los reyes europeos al comprobar lo que eran capaces de realizar los vasallos revolucionarios cuando están cansados de luchar contra el hambre, la pobreza y abuso de poder. El reinado de su hijo y sucesor, Carlos IV, tuvo lugar en un periodo mucho más conservador, no exento de corrupción.